Y en Universitario de Deportes, las aguas no se calman. Y es que con las polémicas contrataciones del defensa argentino Caín Fara y el delantero senegalés español Sekou Gassama, ahora se sumó una salida que duele, el que pocos querían en ATE, pero que ya se sentía en el aire, el fin del ciclo oficial de Rodrigo Ureña en Universitario. Así es, se acabó la novela. El Pitbull tiene destino confirmado y no es otro que el Millonarios de Bogotá. La historia de Ureña en la U llega a su fin de una manera tan sorpresiva como contundente para el hincha, que vio irse a uno de sus pilares absolutos en el tricampeonato. El acuerdo que venía cocinándose en secreto se selló luego de que el equipo bogotano desembolsara el dinero necesario para el traspaso definitivo, ya que viene el primer dato que hace ruido. Según la información, la venta se cerró en unos $250.000. El problema, que su cláusula de salida original era de $600.000, una diferencia abismal que al parecer se negoció así por el fuerte deseo del futbolista de emigrar y, según algunos rumores, por ciertos compromisos contractuales que estaban pendientes de la dirigencia crema, que no quería asumir en su totalidad, un final de contrato que dejó sabores agridulces. La pérdida para el equipo es monumental, pierden a su volante de referencia justo antes del debut de Copa Libertadores, dejando un vacío táctico enorme en el mediocampo. Ureña, que aún tenía contrato hasta el 2026, se despide con el palmarés de ensueño, 3 títulos nacionales consecutivos y un total de 99 partidos, 6 goles y 6 asistencias con la crema. Un jugador que, mucho más que números, fue el motor, además de toda la garra del equipo. Su nuevo vínculo en Colombia es por 2 temporadas hasta el 2027, por lo que salta una liga competitiva donde buscará ser el líder que fue aquí. Para Universitario, en cambio, el desafío es gigante, reemplazar un hombre que realmente redefinió el puesto de volante ancla en el esquema, que no se hace solo con un fichaje, aunque el otro dato que quema es que con la salida Ureña se ha liberado un cupo extranjero. Además están a la espera del proceso de nacionalización exitoso de William Riveros y Matías Di Benedetto, por lo que de inmediato empezaron a sondear el mercado de pases en búsqueda de un reemplazo para el chileno. Por eso la directiva de Álvaro Barco y Franco Velasco están metidos en eso. Ya les informamos hace unos días atrás que tienen en carpeta y siguen cerca al extremo ecuatoriano Billy Arce, un hombre que suena con fuerza para la velocidad y desborde por las bandas. Sin embargo, hay otro hueco por llenar y que es urgente, una baja que duele por el puesto que ocupa en el campo de juego, la volante con tensión pura. Y es que ante la casi segura salida de Rodrigo Ureña al Millonarios de Bogotá, ese vacío en el mediocampo no puede quedar desprotegido si quieren dar pelea en todos los frentes. En esa línea, en el canal de YouTube de las gradas a las canchas, se puso sobre la mesa el perfil exacto que buscaría la gerencia deportiva, un futbolista con experiencia y garra, un tipo que dé equilibrio inmediato y temple en el mediocampo. Así se escuchó en las últimas horas. Ahora, me han dicho que el 10 que llega va a ser entre argentino y uruguayo, que ya debería llegar esta semana, que sí es con aprobación del profe y todo, y que ya de cierta manera ya bajaría un poco la marea y que esta semana se ha presentado. Esto solté una ahorita acá ya. Tras todo lo expuesto, los hinchas cremas empezaron a hacer su propio scouting en redes sociales, poniendo en carpeta varios nombres. Sin embargo, hay uno que empezaban a gritar como la solución perfecta: Lucas Menossi. Sí, ese mismo volante de contención argentino de 33 años, que es un viejo conocido en el mercado de pases peruano, porque su nombre ha sonado antes para otros clubes como Alianza Lima. Menossi jugó todo el año en el Belgrano en Córdoba, siendo compañero de nuestro compatriota Brian Reina, pero la temporada para el equipo pirata fue para el olvido total, por lo que la directiva cordobesa decidió hacer una purga profunda en el plantel. Es así que decidieron no renovar el contrato al volante gaucho, por lo que Menossi quedó completamente libre en el mercado de pases, listo para escuchar ofertas sin que a nadie pida un peso por su traspaso. Esta condición de agente libre es la que hace que este rumor tome fuerza y sea plausible. Para la dirigencia de Álvaro Barco y Franco Velasco representaría una oportunidad de bajo riesgo financiero, pero alto potencial deportivo. No hay que romper el chanchito pagando un traspaso, solo hay que convencer al futbolista con un buen proyecto deportivo y económico, con una oferta salarial competitiva, ya que Menossi encaja justo en el perfil del mercado rioplatense que a la gente le gusta por su seguridad y experiencia a nivel continental. Es la ruta que quisiera la U en esta segunda etapa del mercado de paz. No apuestas arriesgadas ni experimentos, sino nombres probados que den garantías de rendimiento inmediato y jerarquía. El clamor de los hinchas merengues en redes sociales es claro: quieren que la directiva vaya con todo por él para que sea el reemplazante natural y con mucho pedigrí de Rodrigo Ureña. Pero ¿quién es este Lucas Menossi, el volante central argentino que militaba en el Belgrano de Córdoba, pero que no renovó su contrato para el próximo año, así que está libre en el mercado? Sí, escucharon bien,
Estamos hablando de un futbolista con más de 300 partidos en la élite del fútbol argentino, con 33 años en el cuerpo y una experiencia que podría ser clave. Podríamos detallar que es un mediocampista puro, bajo estatura, de 1,65 m, pero con una garra y un conocimiento del juego que se forjaron en clubes como el Tigre, donde es ídolo, San Lorenzo y hasta en la Universidad Católica de Chile, donde ya conoció el fútbol sudamericano fuera de su país natal. Ese dato no es menor, porque le quita el miedo a salir a jugar de la Argentina y adaptarse a un fútbol distinto, con un valor en el mercado que ronda los 470.000 euros, aunque llegaría a costo cero, su alto salario podría manejarse, por lo que no sería una operación para romper el chanchito, pero sin inversión inteligente en jerarquía. Ahora, ¿qué trae este hombre? No vayan a esperar a un generador de juego o un 10 clásico. Menossi es otra cosa, es el clásico 5, el rompehuelgas, el especialista en marcar, recuperar y dar equilibrio. Sus estadísticas lo gritan. En su larga carrera profesional apenas ha marcado 20 goles, pero tiene una colección de 61 tarjetas amarillas. Eso no es casualidad, es la wea de un jugador que se come las faltas, que corta jugadas y que le pone el pecho a la pelota en el medio campo. Es justamente el perfil de contención puro que el equipo merengue podría serle muy útil ante la eventual salida de Rodrigo Ureña. Y aquí es donde la cosa se pone interesante con la llegada del profe Javier Rabanal. Todos sabemos que el técnico español ha dicho que respeta y va a trabajar con la línea de 5 al fondo que dejó instalada Jorge Fossati, ese 3-5-2 que les dio tantas alegrías. En ese esquema Menossi encajaría como anillo al dedo, reemplazando al volante chileno. Imagínenselo formando parte del doble pivot en ese medio campo, el ser el encargado de robar balones, cubrir espacios y darle total libertad a, por ejemplo, Jesús Castillo o Jairo Concha para que sean los más creativos. Menossi sería el escudo de los tres centrales, el hombre que pone orden y experiencia justo delante de la defensa, un filtro vital para que el equipo no sufra en transiciones. Para Rabanal, que quiere un equipo flexible pero sólido, un futbolista así es oro. Le aportaría esa sangre fría y veteranía que solo dan más de 300 partidos de Primera División Argentina. En los clásicos o en las noches complicadas de Copa Libertadores, un tipo con esa malicia y ese oficio puede ser la diferencia entre sufrir o controlar el partido. Además, su edad y su perfil bajo lo haría un futbolista con hambre de demostrar en un club grande del Perú y sin la presión desmedida de ser la estrella mediática, que su aporte es vital. Rabanal busca mezclar juventud con experiencia, y Menossi encarna justamente esa segunda parte, un líder dentro del campo de juego que guíe con el ejemplo y la inteligencia táctica. Claro, no todo es color de rosa y hay que mirar muy de cerca. Su edad, 33 años, significa que es una apuesta a corto plazo, justo para dar rendimiento inmediato en la siguiente temporada, no para proyectarse ni tener volantes de reventa. Además, su estatura lo hace un punto débil en los balones aéreos, por lo que tendría que estar bien acompañado por centrales y otro volante de mayor porte físico. Además, su valor en la construcción de juego es limitado. Aunque no es un tronco, ya que se le ha visto controlar muy bien en el medio campo la pelota, no es el que te da el pase mágico de gol, ni el que desequilibra la pelota en los pies. Por eso su llegada solo tendría sentido si a su lado hay un volante que sí pueda llevar el peso ofensivo y la creación, cosa que ya tiene la U. De lo contrario, el mediocampo podría quedar disminuido en creatividad. Otro punto que habría que revisar con lupa y que sería clave para que la dirigencia no se lleve otro baldazo de agua fría es su historial de lesiones. Si bien hay reportes de lesiones gravísimas, como algunas articulares en la rodilla, los exámenes médicos serán claves, ya que a los 33 años el físico no perdona igual. Entonces, la pregunta del millón es, ¿Menossi es el fichaje que requiere la U? Veremos si la dirigencia estudiantil se mueve rápido y si el propio futbolista ve el proyecto de Rabanal como una oportunidad atractiva para cerrar con broche de oro su carrera en Sudamérica. Recordemos que hace un par de temporadas Alianza Lima ya tenía su fichaje totalmente cocinado, pero al final Menossi decidió quedarse con Tigre hasta la actual temporada en el Belgrano, donde no le fue nada bien, ya que apenas jugó 24 partidos, marcando un gol en un club que acabó siendo muy criticado. Aunque hay que acotar que sin dudas este refuerzo podría llenar las portadas de los medios peruanos y haría en cierta medida que los fichajes del defensa argentino Caín Fara o el delantero senegalés español Sekou Gassama pasen un poquito a segundo plano, pero advertimos, no es el fichaje estrella que la U le puede dar su tetracampeonato directamente. Es más un jugador de seguridad en medio campo y que permite al resto lucirse. Es el tipo de operación que se hace pensando en ganar partidos ajustados, no en ganar concursos de popularidad. Y sin este no era más que un pedido por parte de los fanáticos, en las últimas horas surgió otro jugador que podría llegar a tienda crema. Azulnico, el periodista deportivo argentino Tomás Dávila. Alerta Racing, Héctor Fertoli, quien volvió de Tigre,
Tiene avanzada su llegada a Universitario de Deportes de Perú, se irá a préstamo por 1 año. Hay que acotar que este Héctor Fertoli no viene a reemplazar a Rodrigo Ureña, ya que cumplen funciones distintas en el campo de juego. El de argentino es un atacante neto, es un futbolista ofensivo, un 10 clásico, que puede moverse por todo el frente de ataque para llevar peligro al arco rival, por lo que se entiende que el reemplazo en la volante de contención de Ureña sería Jesús Castillo o Jorge Murrugarra, salvo que la dirigencia decida traer a otro 6 neto en el medio campo crema. Pero volvamos a Fertoli. ¿Quién es este jugador? El Rayo es un extremo izquierdo de 31 años que actualmente milita en el Tigre, a préstamo desde Racing Club de Avellaneda. Sin embargo, su currículum, que incluye paradas en Newell's Old Boys de Rosario, San Lorenzo, Huracán y Talleres de Córdoba, nos dice que es un futbolista con un amplio recorrido en Primera División Argentina, por lo que le da cierta jerarquía, y los números avalan esto, ya que actualmente tiene un valor en el mercado que ronda los 650.000 euros. No es una joya joven, pero tampoco llegaría para el retiro. Tiene 255 partidos profesionales en el lomo, 31 goles y 23 asistencias repartidas en Primera División Gaucha y Copas Internacionales. O sea, es un tipo con oficio y llegada al arco, algo que a los cremas les ha hecho falta en los últimos tramos de los partidos. Un futbolista que no es desconocido total en el ambiente, sino un sudamericano con los papeles en regla y una carrera hecha a pulso. Sin embargo, aquí viene el primer pero, porque en eso del fútbol no todo es color de rosa. Como se supo, al profundizar en su historial, el Rayo tiene un detalle no menor. Su físico ha sido traicionero en los últimos tiempos. Lesiones musculares, la última hace poco, en agosto de este año. La misma lo dejó casi un mes fuera de las canchas. Eso para un futbolista que basa su juego en la velocidad y la explosión es una bandera roja que el cuerpo médico crema tendría que evaluar con lupa. No serviría de nada hacer un esfuerzo económico por un futbolista que pasa más tiempo en el gimnasio que en el gramado de juego. Es un riesgo que al parecer la directiva merengue está dispuesta a correr, confiando en que el cuerpo médico pueda ponerla a punto y gestionar sus minutos, porque a sus 31 años ya no es el pibe que aguantaba 90 minutos de carrera y presión por todos los fines de semana. Ya, pero ¿por qué se arriesgarían por alguien así? Ahí está el juego en esta novela, porque el técnico español Javier Roanal tiene un estilo muy claro y que viene con manual de Europa. Quiere un equipo intenso, que presione alto, que tenga posesión de la pelota con sentido y que cuando recupere salga como un cohete en transición vertical. Y en eso Fertoli es pólvora pura. Sus mayores virtudes, según los análisis técnicos, son justamente esa aceleración, 78, y esa llegada desde segunda línea. Imagínate un contragolpe en el Monumental, con este Fertoli desbordando por la derecha o apareciendo como un fantasma en el área para rematar. Podría ser ese ingrediente diferente, ese equilibrio que a veces falta para romper un equipo cerrado. Sería en teoría el recurso de impacto ideal para los últimos 30 minutos de juego, cuando los defensas rivales empiezan a arrastrar las piernas. Pero ojo, no es un jugador perfecto, y aquí es donde la especulación se vuelve interesante. Se habla de que su aporte defensivo es limitado, que los duelos físicos puede quedar debiendo y que su pierna izquierda es más para apoyarse que para definir. Ya es donde la pelota pasa el tejado del profe Rabanal. ¿Estará dispuesto a sacrificar un poco de presión y marca por un plus de gol y velocidad en el último tercio de campo? ¿O le pedirá al argentino que se peine y también corra por detrás con la misma intensidad que exige a los jóvenes? La disciplina colectiva que busca el técnico español, formado en escuelas como la del PSV Eindhoven, podrán chocar con el perfil más ofensivo y puro de Fertoli. Esa es la gran interrogante táctico-mental. No es lo mismo correr en Tigre que hacerlo bajo la experiencia de un proyecto que quiere volver a los cremas a lo más alto de la Liga 1. El rumor que al principio cayó con un baldazo de agua fría para algunos fanáticos merengues que esperaban un hombre más rimbombante y joven, tiene su lógica de mercado. Es un futbolista de experiencia sudamericana, versátil para jugar por ambas bandas o incluso como media punta, y seguramente con un costo asumible que no requiere romper el chanchito. No es un fichaje estrella que quemará las redes sociales, pero en el papel parece un refuerzo inteligente, de bajo perfil, pero con potencial de alto rendimiento si se le sabe cuidar. Un tipo que ha jugado 27 partidos en Copa Libertadores y Sudamericana y que por lo tanto no le temblaría la pierna en una noche crucial en la definición del campeonato o un superclásico en Matute. ¿Funcionará? Veremos, porque todo es un cálculo. Dependerá de si su físico aguanta el ritmo demandante de la Liga 1 y de la Copa Libertadores, de si logra adaptarse rápido a un campeonato más físico de lo que parece y de si Rabanal sabe extraerle su mejor versión sin exigirle lo que no puede dar. Podría ser un acierto de esos que pasan desapercibidos, pero que terminan siendo claves en el campeonato o en una llave internacional. O podría ser un refuerzo que se pierde entre lesiones y un rendimiento irregular. El tiempo y los resultados responderán estas preguntas. Por ahora, los directivos cremas parecen tenerlo en la carpeta y muy avanzado.
Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que el Rayo Fertoli iluminará la ofensiva de Universitario Deportes o será un fogonazo que se apague rápido? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Bueno, entonces, como decíamos, estos fichajes en el mediocampo se espera que puedan llegar a darse rápidamente, porque número uno, la pretemporada empieza ya la otra semana. Entonces es complicado de que si es que no están, si es que no llegan rápidamente, entonces van a perder esa pretemporada importante y la U requiere ya empezar con pie derecho, pues, ¿no? De hecho ya se habla de lo de Fertoli, que será prácticamente cerrado. O sea, es difícil de que lo de Fertoli no se dé. Así que mientras unos esperaban de que por ahí tal vez se vea otro 10, al final llegaría este argentino. Lo de Lucas Menos sí surgió más que todo por un interés o un pedido, sobre todo de la hinchada, ¿no? De la hinchada que quería que fichen este futbolista en reemplazo de Ureña. El detalle es que parece que la dirigencia y supongo que la dirección técnica de Rabanal está viendo que con lo que tienen ahorita, con Jesús Castillo, con Calcaterra y hasta con Murrugarra, que es en el campo de juego, o sea, el hueco que deja Ureña, en teoría lo podrían completar estos jugadores, ¿no? Pero el detalle es que yo no sé, o sea, la volante de contención es muy importante en un equipo que aspira a ser campeón o tetracampeón. Este puesto es vital, es fundamental. Los mejores equipos en el mundo siempre han tenido estos jugadores de buen pie, ¿no? De buen toque, inteligentes, aparte de marca, aparte de físico, tienen esa característica, que su 5, que su volante ancla no es solamente un recuperador, sino también es un distribuidor de la pelota, un buen conector entre la defensa y el ataque. Y la U tenía mucho ese equilibrio en el mediocampo con Ureña, pero con Calcaterra, por ahí con Murrugarra, ya hemos visto el nivel de Murrugarra, y si bien Jesús Castillo también ha sido importante cuando no estuvo Ureña en el campeonato, cuando estuvo suspendido, claro, estuvo ahí Jesús Castillo y por ahí le dio no se sintió tanto esa ausencia de Ureña. Pero en este caso, para tener solamente a Castillo en esa volante de contención todo el año, muchos creen que no. Encima eso sigue buscando otros jugadores en el ataque, ¿no? Aparte de Gassama, que dicho sea, pues también ya se confirmó que no estaría, Sekou Gassama no estaría en la pretemporada, sino recién después de la quincena, me parece de enero, recién estaría Gassama en el país, lo cual ha echado todavía más leña al fuego de la ira de los hinchas cremas, que ya venían resistiendo bastante este fichaje, y ahora que saben que Gassama no va a estar en la pretemporada completa, o sea, es ridículo, pues, ¿no? O sea, ven que hay algo raro en ese fichaje de Sekou Gassama, pero bueno, ya está hecho ya. Entonces lo de Fertoli estaría prácticamente hecho en la U. Muchos piden que se contrate otro volante de contención, más que otro extremo, más que otro. Ya se sabe que no va a traer a otro 9, no van a traer a otro delantero neto. O sea, es Gassama y se acabó. Gassama, Valera, el Tunche, y se acabó con ellos tres. Van al menos en la apertura van a estar. Y luego están buscando otro extremo, otro atacante por bandas. Se habla de Billy Arce, pero tampoco no es nada confirmado. Así que en la U están de esa manera, pues están viendo a quién traen, están viendo qué otro jugador pueden fichar como refuerzo, pero no parece que la dirigencia vaya a traer a otro fichaje bomba, ¿no? Incluso el de Fertoli, si bien me parece que es mejor de lo que han traído con Gassama y con Caín Fara, tampoco no es el fichaje extraordinario, ¿no? O sea, no es que de la mano de este futbolista argentino ya las cosas van a mejorar, ¿no? Porque en esa posición tienen ahí, por ejemplo, a Jairo Concha, ¿no? O sea, si quieren un 10, tienen a Concha. Si quieren incluso si quieren un extremo por izquierda o por derecha, o un carrilero, tienes ahí a Andy Polo, ¿no? Entonces no es que requieran un atacante por esa zona, no requieren un 10, les falta un volante de contención, repito. O sea, si es que Castillo se lesiona o es suspendido, o sea, ¿quién va a estar ahí? ¿No? O sea, yo entiendo que tienen a Murrugarra, tienen a Calcaterra, pero tampoco tienen mucho más. Y hemos visto, repito, hemos visto lo que ha hecho Murrugarra en la temporada, y no es que sea espectacular. O sea, a nadie llama la atención lo de Murrugarra. Entonces ahí queda la duda, ¿no? ¿Qué pasará?
pues muchos hinchas crema están clamando porque traigan un refuerzo extranjero en esa volante de contención que, repito, para mí es de los puestos más importantes en el campo. Después por ahí del delantero y el arquero, el medio campo de contención pero es vital, ¿no? Si traen a cualquier picapiedra, yo no sé si es que la U tendrá el éxito que tuvo en los últimos años. Ureña ha sido fundamental en el equipo merengue, a pesar de que este 2025, que ya se nos va, Ureña fue, o mejor dicho, Ureña no estuvo para todos los partidos de la U y lo supieron reemplazar bien, sobre todo de Jesús Castillo. Por ahí muchos dicen de que tratarían entonces la dirigencia no tanto de ponerle a un volante extranjero a Castillo, porque lo quieren vender, pues lo quieren promocionar y vender en el mercado de pases, nuevamente al extranjero. Y por eso estarían dándole más minutos a Castillo en esa posición de titular. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Vamos a ver qué es lo que piensa Rabanal. Vamos a ver si traen a alguien de la cantera, lo cual dudo porque en esa posición no hay muchos jugadores, digamos, de experiencia o que tengan cierto nivel ya para el profesional, o al menos que le compite el puesto a Castillo. Y ya hemos dicho que lo de Fertoli, pues si se concreta lo de Fertoli, vamos a ver si es que siempre van por otro atacante extranjero, o al final se quedan con lo que tienen y recién a medio año podrían fichar a un extranjero más, porque repito, están esperando qué es lo que ocurre con el caso de las nacionalizaciones de Riveros y Di Benedetto. Si es que se llegan a dar antes del inicio de la apertura, podrían ya ir por un par de jugadores extranjeros más, pues, ¿no? Pero repito, eso viene del presupuesto que maneja Lau, que es increíble después de todo lo que han ganado, que sigan pensando, no sé, sigan siendo tan meticulosos, siendo tan quisquillosos con el presupuesto anual de la U, cuando es el equipo que más ha facturado en el país, el equipo peruano que más ha facturado en el país. Pero bueno, cuestión de Álvaro Barco, cuestión de Franco Velasco, ¿no? Y de ellos, si no quieren romper el chanchito, se entiende. Pero no sé si con todo lo que están perdiendo, porque ya se fue Ureña, se fue también Jairo Vélez, ya obviamente se fueron los que no han rendido, como Churín, como Gabriel Costa, pues, ¿no? Han por ahí liberado un poco de presupuesto, pero yo creo que les va a faltar un poco, ¿no? Al menos si quieren competir en dos frentes al mismo tiempo, Libertadores y el torneo local, me parece que les va a faltar. Pero repito, vamos a ver qué piensa la gente, los hinchas de la U, vamos a ver qué piensa Velasco y Álvaro Barco, si es que piensa que con esto que están armando, más el Lanzini, les alcanza, o si es que requieren traer un volante de contención más. ¿Pero tú qué opinas? ¿Traerías a alguien más aparte de Caín Fara, Gassama y ahora lo de Lanzini? ¿O crees que con ellos tres es suficiente para poder competir sobre todo en ambos frentes? Yo entiendo que en el torneo local con esto les puede alcanzar, pueden pelear hasta la última fecha del campeonato, el tetracampeonato. Pero en la Copa Libertadores, ¿les alcanzará con lo que tienen, con lo que están fichando? ¿O a quién traerías tú? Ya sabes que tenlo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó, olvide de like, comparte, suscríbete. Nos vemos en el jarcito. Chau.